Clase número 1, hechos jurídicos. Recuerda poner me gusta, suscribirte y apretar la campana de avisos para que seas informado apenas subamos un próximo video. Antes de iniciar el estudio de los actos o negocios jurídicos, debemos estudiar el concepto de hecho. Esto pues, los actos o negocios jurídicos, que son aquellos que se encaminan a crear, modificar, transferir, transmitir y extinguir un derecho, derivan justamente de la producción de un hecho, pero no cualquier hecho, como veremos a continuación. Hecho es todo suceso que acontece en el mundo y que puede tener su origen en una obra de la naturaleza o el ser humano. Así, la primera clasificación de un hecho consiste en distinguir si se trata de un hecho de la naturaleza, como por ejemplo la lluvia, el nacimiento, la muerte o el transcurso del tiempo, o si se trata de un hecho humano o provocado por el ser humano, como es caminar, cerrar una puerta, comprar, testar, etc. Sin embargo, no todos los hechos de la naturaleza o del ser humano interesan al derecho. Solo serán trascendentes para el derecho aquellos hechos que provoquen consecuencias jurídicas. Por ende, aquí nace la segunda clasificación de los hechos: hechos simples o materiales o hechos jurídicos. Los hechos simples o materiales son aquellos que no provocan consecuencias jurídicas y por ende son irrelevantes para el derecho. Por ejemplo, un hecho de la naturaleza irrelevante para el derecho es la lluvia o cualquier otro fenómeno natural. Y un hecho del ser humano irrelevante para el derecho es caminar o cerrar una puerta. Por su parte, los hechos jurídicos son aquellos que provocan consecuencias jurídicas y por ende son relevantes para el derecho. Por ejemplo, un hecho de la naturaleza que provoca consecuencias jurídicas es el nacimiento, la muerte o el transcurso del tiempo. A su vez, un hecho del ser humano que provoca consecuencias jurídicas es comprar, testar o celebrar cualquier otro acto o negocio jurídico, como también el hecho de cometer un delito o cuasi delito. En consecuencia, la distinción entre hecho simple o material y un hecho jurídico consiste en la circunstancia de producir o no efectos jurídicos. Pero ahora bien, ¿qué significa que un hecho de la naturaleza o el ser humano produzcan efectos jurídicos? Un hecho produce consecuencias jurídicas cuando crea, modifica, transfiere, transmite o extingue derechos y obligaciones reconocidas por el ordenamiento jurídico. Veámoslo a modo de ejemplo. El hecho natural del nacimiento provoca consecuencias jurídicas, pues da comienzo a la personalidad de una persona, lo que deriva en la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. El hecho de la muerte, por su parte, marca el fin de la personalidad y genera la transmisión de los derechos y obligaciones transmisibles del causante a sus herederos. El hecho del transcurso del tiempo, a su vez, permite adquirir o extinguir derechos por operar la prescripción adquisitiva o extintiva. En relación a los hechos del ser humano, podemos mencionar el hecho de comprar un producto. Este hecho genera para el comprador el derecho de exigir la cosa comprada y al mismo tiempo la obligación de pagar el precio por ella. Otro ejemplo, el hecho de cometer un delito o cuasi delito que se traduce en un acto generador de responsabilidad para el hechor y por otro lado generación de derechos para la víctima. Ahora bien, vale tener presente que un mismo hecho puede ser un simple hecho material o bien devenir bajo ciertas circunstancias en un hecho jurídico. Veámoslo en un ejemplo. En principio, la lluvia es un hecho material irrelevante para el derecho, pero si la lluvia provoca perjuicios a la ciudadanía debido a inundaciones provocadas por la falta de mantenimiento de la red de alcantarillado, podrían generarse responsabilidades para los órganos públicos o privados a cargo,
consistente en reparar el daño. Otro ejemplo, la ocurrencia de lo que se llama caso fortuito. Por ejemplo, una persona presta su auto a otro y en la noche cae un rayo destruyendo al vehículo. Debido a ese hecho fortuito, se extingue la obligación de devolver el auto. Otro ejemplo, pero ahora provocado por el ser humano. Encender un cigarrillo. En principio, es un acto meramente material intrascendente para el derecho. Pero si soy descuidada y dejo caer mi cigarrillo en el bosque, provocando un incendio, puedo incurrir en un delito o cuasi delito generador de responsabilidad. Otro ejemplo, expresar tus sentimientos por tu enamorado no tiene ninguna trascendencia jurídica. Pero si formalizan la relación y deciden casarse, surgirán una serie de derechos y obligaciones para los contrayentes. Por ende, en esos casos, un hecho que en principio es irrelevante para el derecho se vuelve relevante, pues genera consecuencias jurídicas. Vale tener presente que es la ley la que atribuye esas consecuencias jurídicas a los hechos al cumplirse el supuesto jurídico establecido en la norma. Es decir, es la ley la que determina que ciertos hechos, cuando cumplen los requisitos establecidos en la norma, produzcan consecuencias jurídicas. Por ejemplo, es el libro primero del Código Civil, denominado de las personas, el que establece el principio y fin de las personas y el que, en definitiva, determina los efectos jurídicos. O el libro cuarto, denominado de las obligaciones en general y de los contratos, el que regula los derechos y obligaciones que nacen del contrato de compraventa y demás actos o negocios jurídicos. Sin embargo, existe discusión al respecto. Hay quienes sostienen que la autonomía de la voluntad también es generadora de derechos y obligaciones. Clasificación de los hechos jurídicos. Teniendo claro entonces que los hechos jurídicos son aquellos que generan efectos jurídicos, como es crear, modificar, transferir, transmitir o extinguir derechos y obligaciones, debemos proseguir con la clasificación de estos. Los hechos jurídicos pueden clasificarse. En cuanto a su fuente, como vimos, hechos jurídicos propiamente tales o de la naturaleza y hechos jurídicos del ser humano o actos humanos. Los hechos jurídicos propiamente tales son aquellos que tienen su origen en la naturaleza. En estos hechos no interviene la voluntad humana y no admiten clasificarse como ilícitos o ilícitos. Por ejemplo, el nacimiento, la muerte, el transcurso del tiempo, etc. Los hechos jurídicos del ser humano o actos humanos son aquellos que tienen su origen en un acto del ser humano. Es necesario tener presente que los hechos jurídicos de la naturaleza o del ser humano pueden ser positivos o negativos, es decir, pueden consistir en la ocurrencia de un hecho o en la no ocurrencia de éste. Ahora bien, los hechos jurídicos del ser humano pueden clasificarse en hechos involuntarios y hechos voluntarios. Los hechos involuntarios son aquellos derivados de la actividad humana, pero cometidos sin voluntad consciente. Por ejemplo, los actos cometidos por los dementes o los infantes, que son los menores de 7 años. Los hechos voluntarios son aquellos cometidos con voluntad consciente. Los hechos voluntarios del ser humano reciben el nombre de acto, pues acto indica determinación de voluntad. Los hechos voluntarios admiten la siguiente clasificación: con la intención de producir efectos jurídicos y sin la intención de producir efectos jurídicos. Estos últimos, a su vez, pueden ser lícitos o ilícitos. Los hechos voluntarios producidos sin la intención de producir efectos jurídicos. En este caso, el sujeto quiere consumar el hecho, pero no busca las consecuencias jurídicas que son atribuidas por la ley. En consecuencia, la ley atribuye al hecho jurídico un efecto jurídico no querido o distinto del perseguido por su autor. Estos pueden ser hechos lícitos o ilícitos. Son hechos voluntarios sin la intención de producir efectos jurídicos de carácter ilícito aquellos hechos voluntarios o conscientes
contrarios al derecho que el individuo realiza sin la intención de producir efectos jurídicos. Por ejemplo, en materia civil, el que comete un delito o cuasi delito civil, como es dañar a otro, imaginemos el que insulta, golpea a otro o daña propiedad ajena, o aquel que incumple una responsabilidad contractual, como el comprador que no paga el precio de la cosa al vendedor. En esos casos, el sujeto que comete el hecho no busca ser compelido por la ley a reparar el daño o cumplir forzadamente el contrato. Otro ejemplo, ahora en materia penal. Quien mata a otro no desea recibir una pena privativa de libertad o indemnizar a los parientes de la víctima, sino simplemente consumar el hecho punible. En ambos casos se trata de hechos contrarios al derecho cuyo autor no busca ni desea el efecto jurídico establecido en la norma. Son hechos voluntarios sin la intención de producir efectos jurídicos de carácter lícito aquellos hechos voluntarios conformes al derecho, pero que el sujeto realiza sin la intención de producir efectos jurídicos. Por ejemplo, en el caso de los cuasi contratos, como es el pago de lo no debido. Si alguien recibe un pago que no le corresponde, debe restituir lo indebidamente recibido. Por ende, nace para la persona una obligación que nunca tuvo la intención de crear. Otro ejemplo, una persona construye una casa en terreno ajeno sin el conocimiento del dueño. El dueño del terreno se hará dueño de la casa, lo que claramente no se condice con el efecto querido por el constructor. Los hechos voluntarios con la intención de producir efectos jurídicos son aquellos actos humanos voluntarios o conscientes destinados a producir un efecto jurídico predeterminado por el ordenamiento jurídico y querido por su autor. En este caso, el autor realiza el acto con la intención de producir efectos jurídicos, esto es, crear, modificar, transferir, transmitir o extinguir derechos y obligaciones. Por lo tanto, en este caso, la voluntad va dirigida o encaminada a producir efectos jurídicos. Por ejemplo, un contrato o un testamento, porque la manifestación de voluntad de él o los sujetos tiene por objeto la obtención de un efecto jurídico. Es aquí donde situamos a los actos o negocios jurídicos. Sin embargo, como ahondaremos en la próxima clase, parte de la doctrina sostiene que en esta categoría solo es posible situar a los negocios jurídicos, mas no a los actos jurídicos. Sostiene esta postura que solo en los negocios jurídicos la voluntad va dirigida a producir efectos jurídicos realmente queridos y deseados por su autor. En cambio, en los actos jurídicos, los efectos jurídicos se generan por encontrarse establecidos en la norma, pero no necesariamente se condicen con el deseo o fin buscado por la voluntad de su autor. Por ello, de situar a los actos jurídicos, los situarían en la categoría de hechos voluntarios lícitos, pero sin la intención de producir efectos jurídicos. Los hechos son todo suceso que acontece en el mundo. Pueden ser de la naturaleza o del ser humano, pero no todos los hechos son trascendentes para el derecho. Distinguimos entre hechos simples o materiales y hechos jurídicos. Los hechos jurídicos, aquellos que provocan efectos jurídicos, pueden ser de la naturaleza o del ser humano. Por su parte, los hechos jurídicos del ser humano se clasifican en hechos involuntarios o voluntarios, dependiendo si existe voluntad consciente de ejecutar el acto. Los actos voluntarios o conscientes pueden ser ejecutados sin la intención de producir efectos jurídicos o con la intención de producir efectos jurídicos. Los actos voluntarios ejecutados sin la intención de producir efectos jurídicos pueden ser ilícitos o lícitos, dependiendo si se conforman o son contrarios al derecho. Los actos voluntarios ejecutados con la intención de producir efectos jurídicos son los actos o negocios jurídicos, en que los efectos jurídicos producidos son aquellos queridos y buscados por su autor. Según lo aprendido, alcanzar la mayoría de edad es un hecho material o jurídico. El choque de dos vehículos que provoca daños en ambos automóviles
¿Es un hecho jurídico con o sin la intención de producir efectos jurídicos? Aquí terminamos la clase de hoy. La próxima clase estudiaremos acto jurídico o negocio jurídico.